Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, les ofrecemos un programa especial sobre Honduras. Vamos a ver por qué en titulares. Aquí están. La primera arista desde la Constitución de la Nación. ¿Cuál es la mesa directiva legítima de las dos que se juramentaron el pasado fin de semana? ¿Cuáles son los posibles escenarios para destrabar la crisis? Vamos a analizarlo. En Noticia Honduras, la segunda arista. ¿De qué manera repercute esta crisis del Congreso de su mesa directiva en el gobierno de Xiomara Castro, próxima a asumir? El partido del presidente Juan Orlando Hernández, el PN, se sale con la suya. Lo analizamos. Y es Honduras con la tercera arista. Desde el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, el país centroamericano padece de una persistente crisis política, económica y social. Analizamos este complejo momento desde esa perspectiva. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Honduras con la primera arista, este domingo se juramentaron dos directivas del Congreso Nacional, con lo que se genera una nueva crisis política. La población acudió a apoyar a los diputados que están a favor del acuerdo firmado entre la presidenta electa Xiomara Castro y el Partido Salvador de Honduras. Vamos a verlo. En los bajos del Congreso Nacional de Honduras, cientos de personas postaron en vigilia para acompañar a primera hora la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. Bueno, hoy es necesario desenmascarar a quienes pretenden continuar con el plan de la oligarquía, quienes mantienen esa vieja y podrida forma de hacer política en el Congreso Nacional. Parte de los diputados del Partido Libre y Salvador de Honduras llegaron al hemiciclo a cumplir con la cita para elegir una nueva junta directiva, pero la convocatoria fue cambiada a última hora. Aquí está el pueblo, están los diputados del pueblo, los diputados de Libre y los diputados de Salvador, algunos liberales. Nosotros estamos puntuales, es más, aquí nos quedamos en la vigilia junto al pueblo y aquí estamos puntuales esperando inicie la sesión. Sabemos que lo que ha venido fraguando es una usurpación, no ha habido ninguna elección de ninguna junta provisional, eso hay que tenerlo claro. Y pues nosotros estamos aquí, ¿verdad?, para ver que realmente cómo contenemos esta situación, porque no podemos seguir así, ¿verdad?, obedeciendo a grupos fácticos, que el problema va más allá de simples partidos políticos. La bancada del Partido Libre se dividió y mientras en el Congreso Nacional se juramentaban sin energía eléctrica, en otro sector de Tegucigalpa la otra fracción daba juramento a la Junta Paralela dirigida por el diputado Jorge Cálix. Aquí está pues el pueblo hondureño, la bancada, ustedes vieron, son testigos de la vigilia y pues el Congreso se volvió el Congreso popular, el Congreso, ¿verdad?, de la gente, del pueblo. Para empezar, Xiomara ha propuesto una serie de leyes, una serie de proyectos de ley que van a estar encaminados en desarmar y desmontar la dictadura que se instauró en este país desde el 28 de junio del 2009. La Junta Directiva del Congreso, reconocida por la presidenta electa, se juramentó llevando al diputado Luis Redondo como máxima autoridad de ese poder del Estado. Que nosotros estamos acá para resguardar y hacer que se cumpla la ley y la Constitución de la República. Que no permitimos, que no vamos a permitir que se queden con lo que al pueblo le pertenece a través del mandato de las urnas, donde nos dieron 1.700.000 marcas a la presidenta electa y nos dieron un mandato a nosotros contundente en su representación, y eso lo vamos a cuidar. La próxima sesión del Congreso Nacional, fijada para el 25 de enero, será clave para definir quién tendrá la máxima investidura de ese poder del Estado y determinar si la nueva presidenta tendrá apoyo del Poder Legislativo.
Allí los hechos registrados, de inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Javier Sandoval, es abogado catedrático universitario en Derecho Internacional y Constitucional, nos acompaña de Tegucigalpa. Profesor Sandoval, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por permitirme participar con ustedes de este análisis, que muy bien lo han hecho el recuento de los hechos. Efectivamente sí, hay dos juntas directivas electas en el Congreso Nacional en propiedad. Desgraciadamente las dos son legítimas, las dos están apegadas a la ley. Pues una fue electa provisionalmente, la primera, dentro del hemiciclo legislativo, dentro de las instalaciones físicas, conforme a lo que manda la Constitución y el procedimiento establecido por la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La otra, de igual manera, se eligió según el mandato constitucional, pues porque las normas o el procedimiento utilizado para tal fin no fue el adecuado según la forma en que se llevó a cabo, porque no hubo elección, sino hubo una presentación de una moción y luego sin someter la discusión y sin darle la palabra a nadie más, fue aprobada. Entonces, para esa junta directiva provisional no hay un mayor procedimiento que pueda ser rígido y que pueda establecer normas imperativas. Por lo tanto, las dos juntas directivas provisionales fueron electas de forma, pues, conforme a la Carta Magna. Entonces, ahora, el problema se da cuando se tiene que elegir la junta directiva en propiedad. Tenemos las dos juntas directivas. Profesor Sandoval, permítame. Sí, dígame. Para ir entendiendo más este concepto que usted nos da, apegado a la Constitución, las dos mesas directivas tienen legalidad y tienen legitimidad, tienen las dos cosas, legalidad y legitimidad. Bien, legalidad porque las dos se llevaron a cabo las elecciones conforme a la ley, pero legitimidad es el término que está por definir. Y es aquí donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque no hay una instancia que pueda dirimir el conflicto. Por lo tanto, en este momento ambas están en funciones. Lógicamente, cada una de ellas debió haber sido publicada su conformación en el Diario Oficial de la Gaceta, cosa que ha sido imposible hasta ahora porque inclusive la Empresa Nacional de Artes Gráficas, que es donde se imprime el Diario Oficial de Honduras, está tomada por seguidores electores legítimos de lo que hoy es el nuevo gobierno que está por entrar. Con respecto al espacio físico, sobre, digamos, la mesa directiva juramentada fuera, producto de la disidencia de la fractura de 18 congresistas del Partido Libre, de Libertad y Refundación, ¿tiene o no tiene peso? Porque unos se juramentaron dentro del Congreso y este otro grupo se juramentó en un club en Tegucigalpa. ¿La forma, el espacio, eso es legal? Excelente apreciación. Ahí tenemos un pequeño vicio en los procesos y en los mandatos constitucionales y sobre todo en los procedimientos parlamentarios. La sesión de la Junta Directiva que se juramentó fuera del hemiciclo legislativo, del espacio físico del Congreso Nacional, había sido convocada para una hora determinada. La ley no contempla que el presidente en el correr de la hora pueda cambiar el sitio de la sesión. Ellos convocaron para las 7 de la noche, para las 7 de la mañana, y luego cambiaron el lugar de la reunión o de la sesión para un lugar fuera de Tegucigalpa, una hora y media después. La otra junta directiva había convocado en las instalaciones físicas de la sede del Congreso para las 8:30 y ellos se hicieron presentes. La diferencia acá es que hubo una buena cantidad de diputados suplentes que se incorporaron a la sesión legítimamente porque en este momento tenemos un decreto legislativo que los ampara para poder incorporar en propiedad en ausencia de los diputados propietarios.
Quiere decir que allí sí hay un viso de ilegalidad en esta mesa directiva que se juramentó en este club fuera de Tegucigalpa. Excelente, es el único y es el único punto de ilegalidad trascendental. De hecho, pues sí hubo quórum para poder llevar a cabo la sesión donde se instaló, pero tenemos esa pequeña dificultad. Ahora, en este momento, como la ley orgánica del Congreso manda que la Junta Directiva Provisional sea presidida por el secretario de Estado en los despachos de gobernación, eso fue lo que se hizo primero y esa fue la que se eligió bajo ese procedimiento. La otra Junta Directiva Provisional se eligió conforme manda la Constitución con la reunión de más de 5 diputados, que es lo que le da el primer espacio de legalidad. Entonces, aquí, como les lo he expresado reiteradamente, el problema es que ahora tenemos un espacio de vacío institucional. ¿Por qué? Porque las dos juntas directivas no pueden tener un accionar legal en un poder del Estado. Acá, pues, para ser más específicos y claros, estamos a las puertas de la instalación mediante algunas, como diría, atropellos a la norma primaria, a las puertas de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es lo que se ha buscado y para mí, en mi criterio muy personal y basado en mis conocimientos profesionales, diría que esto no es un accidente, sino un plan preconcebido con el propósito de llegar hasta ese punto sin seguir los procedimientos normales, porque la Constitución nuestra no contempla el procedimiento para poder llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, profesor Sandoval, dice desde la mesa directiva y de los políticos y los partidos que lo acompañan, que se instaló en este club, que se juramentó en este club, que el hecho que la otra mesa directiva, que se juramentó en el Congreso, en el lugar y en el espacio natural para ello, el hecho de haber tenido suplentes no le da legalidad. ¿Cuál es la realidad con respecto a ello? Usted nos daba un pequeño planteamiento, pero es absolutamente legal que cumplieran con el protocolo y que para ello se sumaran a los diputados suplentes. Totalmente de acuerdo. Es tan legal que hay un decreto legislativo que los incorpora automáticamente. Y no solo eso, en la última sesión del Congreso saliente, del Congreso de la Impunidad y de la, bueno, no quisiera señalar a personas, pero sí es un Congreso que deja mucho que desear, es una vergüenza internacional el saliente. De hecho, habían aprobado algo que no estaba contemplado en la ley, es la remuneración salarial a los diputados suplentes. Entonces, prácticamente, con el primer decreto les dan entrada automática o participación automática en ausencia de los propietarios, y con el salario prácticamente los convierten en casi que en congresistas en propiedad. La otra parte, el otro detalle que debo mencionarle respecto a la convocatoria es que lo que sí está vigente y lo que debió haber hecho la Junta Directiva que se juramentó fuera de la sede física del Congreso Nacional es la convocatoria a una sesión virtual, porque eso fue lo que operó durante todo el periodo de emergencia acá en Honduras. Por más que se presionó por la oposición, que legítimamente y con mucha valentía hizo un gran esfuerzo por volver a las sesiones permanentes, volvió todo el mundo a trabajar, volvió toda la empresa privada, volvieron todos los poderes del Estado, menos el Congreso, a sesionar físicamente y mantuvieron las sesiones virtuales para poder darle acceso a las personas o a los diputados que ellos querían que participaran o no. Incluso hubo suplantación de participaciones en ese tipo de sesiones virtuales, y en este momento ese decreto sigue vigente porque pues precisamente se habilitó para eso, pero no ha sido derogado. Entonces ellos debieron haber convocado a una sesión virtual en lugar de cambiar en el camino la convocatoria para un espacio físico distinto de lo que es el espacio físico de la sede del Congreso Nacional. Profesor Sandoval, ¿cómo se puede dirimir en una próxima instancia esta situación? Ante el Tribunal Constitucional, ¿quién puede decir este es el camino correcto ante un panorama que sin duda es complejo, porque ya usted bien lo ha explicado? Salvo la situación de forma de no haberse juramentado la segunda
o la disidente. Fuera del Congreso, las dos podrían funcionar. ¿Quién puede dirimir una situación así? Como se lo anticipaba, en este momento, de no haber una renuncia de una de las dos juntas directivas y el apoyo a la otra, difícilmente no tenemos caminos legales para resolverlo, a excepción del que le mencionaba, del llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que no es lo correcto, porque en una Asamblea Nacional Constituyente deben estar todos los sectores representados, y acá lo que se haría de forma ilegal es convertir a los diputados electos, al Congreso Nacional electo, en diputados constituyentes, cosa, como le digo, que eso fueron electos de una forma distinta y para un fin determinado, no con la representación de todos los sectores de la población. Entonces, acá tenemos el problema de que la Corte Suprema no puede intervenir, no tenemos tribunal constitucional. Si tuviéramos un tribunal constitucional como lo tiene la mayoría de los países, esto sería distinto. Pero en este momento acá tenemos una Corte Suprema de Justicia, únicamente eso es el Poder Judicial y las salas que están divididas por materia. Con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, hay medios de comunicación que intentan instalarlo. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues como dije al inicio, en mi criterio personal y mi opinión muy particular, despojada de todo sentimiento político más que patriótico, yo digo que este es un plan preconcebido. Igual debo mencionar que sí hay una enorme necesidad en el país de que la Constitución pues no sea reformada. Necesitamos refundar el país, y debo aceptar que el Partido Libertad y Refundación, ese fue su propósito al crearse. Pues al hablar de refundación es refundar el país, porque hemos perdido la institucionalidad, hemos violentado la Constitución en todos los sentidos, inclusive en la forma de gobierno. Entonces, sí, el país, nuestro país, no está en guerra en este momento como lo estuvo en 2017, pero sí necesitamos recuperar la institucionalidad, y con la actual Constitución el esfuerzo que se haga por recuperar el Estado de Derecho siempre quedará con debilidades estructurales muy muy fuertes. Pero parece también sí un intento incluso 48 horas, casi 48 horas antes de posesionarse el próximo jueves, Xiomara Castro, la presidenta electa, además por una votación histórica, por desbaratar su plan de gobierno, porque recordemos que parte de su promesa de campaña está en las reformas que en la Constitución están establecidas producto de las leyes de esos gobiernos y sobre todo el último de Juan Orlando Hernández. Así que eso no deja de llamar la atención, porque desbarata un plan que necesitaba el pueblo hondureño. Profesor. Sí. Adelante. Dejé de escucharle. Ahora me escucha. Ahora sí. Muy bien. Le repito ¿me escuchó la pregunta? No escuché, pero sí tengo la idea de lo que había que expresar, y si quiere puede repetirla para yo ser más enfático en mi respuesta. Por supuesto, que parece todo un plan, si es que ha sido orquestado, y si usted ya dice que viene pensado, lo que uno necesariamente también se pregunta es un intento de desestabilizar antes de iniciar el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, porque el plan que estaba en la campaña, el plan de gobierno por el que gana el Partido Libre, es devolver parte de todo ¿cómo diríamos?, la capacidad del Estado a los distintos poderes sin la manipulación como se vio y que estaba establecida en el gobierno de Juan Orlando Hernández, es decir, reformas constitucionales, derogación de leyes, y para eso se necesita el Congreso. De acuerdo, por eso mis expresiones al hablar de un plan preconcebido, por ejemplo, la justificación de un gran líder, del diputado más votado del Partido Libertad y Refundación, que es en este momento el señalado como traidor. Yo no creo que sea traidor, simplemente es parte de un plan. Dicen, no podemos derogar, por ejemplo, lo que son la ley de las sedes, que es una vergüenza, eso sí, yo lo acepto, es una vergüenza como país, porque hemos accedido a vender nuestra soberanía
al instalar prácticamente estados dentro de nuestro estado, no es cierto que necesiten al Partido Nacional, al partido saliente, al partido más corrupto de la historia de Latinoamérica, en este momento no el partido como tal, sino a sus autoridades y a sus diputados. ¿Por qué? Porque la ley es una ley general, no es la Carta Magna. Para la derogación de la reforma constitucional sí se necesita mayoría calificada, pero para derogar la ley de las sedes, de ninguna manera. Podemos derogarla y dejarla en el texto constitucional hasta que haya voluntad política para hacerlo. Entonces no es cierto que se necesite al Partido Nacional para esto. Yo creo y fielmente creo en que aquí la elección de todo un pueblo ni siquiera obedece a un partido político como es Libertad y Refundación, sino a la oposición que se cansó de aguantar los atropellos de unos diputados que fueron electos para representar a un pueblo y que lo que fueron a hacer al Congreso Nacional fue a delinquir y a autoproteger sus acciones delictivas. Porque de hecho aprobaron un código penal, que lo llamamos Código de la Impunidad, que claramente tiene establecida la defensa de los corruptos en el gobierno, de los servidores públicos corruptos, a los que les exime de responsabilidades libertad. Entonces acá no es cierto que se necesite, y como les decía al inicio ahora, que para concluir enfáticamente en la pregunta, la toma de posesión de la presidenta electa respaldada por un pueblo históricamente volcado a las urnas no está en peligro. No está en peligro, ¿por qué? Porque eso sí está definido en la Constitución, cuál es el procedimiento para que ella pueda ser juramentada. Tan amplio que dice que si no lo puede hacer el presidente del Congreso, lo puede hacer el presidente del Poder Judicial. Y si no lo hace el presidente del Poder Judicial, lo puede hacer un juez de letras o un juez de paz, que es la instancia, mínima en lo que es la estructura de administración de justicia en el país. Sí, entonces, lo que sí es queda en peligro. La juramentación de la presidenta no está en riesgo. Lo que sí está en peligro, y lo vamos a analizar más adelante después de esta brevísima pausa, profesor, es la gobernabilidad del gobierno entrante con tal nivel de desafío, de retos que tiene por delante. Profesor, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por su claridad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia con este especial de Honduras. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto que hemos visto durante este fin de semana. 2 mesas directivas instaladas con la segunda arista. ¿De qué manera repercute esta crisis del Congreso en el gobierno de Xiomara Castro, próximo a asumir? El partido del presidente Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional, se sale con la suya. Vamos a profundizar en ello al volver en el Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo.
las 24 horas, los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la representación mapuche en la Convención Constitucional de Chile con otro notable invitado, Juan Painecura, orfebre y defensor de la lucha de los pueblos mapuches, directamente desde Chile, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Viernes, solo por Telesur. En Noticia Honduras, en su segunda arista, la presidenta electa Xiomara Castro denunció que una dictadura busca imponerse ante el mandato del pueblo hondureño. Además, reconoce la legítima presidencia del diputado Luis Redondo al Congreso. La presidenta electa, Xiomara Castro, denunció este domingo en las afueras del Congreso Nacional que una dictadura intenta secuestrar el poder legislativo para que éste no responda al mandato popular, y subrayó que su partido está defendiendo los derechos del pueblo hondureño. Recordó que las elecciones de noviembre de 2021 fueron para sacar del poder a la dictadura del presidente actual, Juan Orlando Hernández, y desterrar sus prácticas. Aseguró que si el pueblo hondureño permite lo que considera el secuestro del legislativo, en ese poder de Estado habría una dictadura, pues estaría controlado por un grupo que no responde al interés de las mayorías. La mandataria electa explicó que ese secuestro, además, habría ocurrido a la fuerza, pues la escogencia de la Junta Directiva el pasado viernes devino en un acto ilegítimo. Más temprano, Xiomara Castro reconoció al diputado Luis Redondo, Partido Salvador de Honduras, como único presidente del Congreso Nacional. A través de su cuenta en Twitter, manifestó: "Reconozco la presidencia del Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo. Le invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero.
Felicito a diputados y diputadas que rechazan 12 años de redes de corrupción de Juan Orlando Hernández. Camino a saludarles en el Congreso Nacional. Ganamos. Durante esta jornada, se produjo ante 48 legisladores la juramentación de Redondo al frente del Congreso, así como Hugo Noé Pino y Angélica Smith, ambos de Libre, como vicepresidente y secretaria respectivamente. Mientras, en sesión simultánea, realizada en las afueras de Tegucigalpa, se juramentó como presidente a Jorge Calitz, Yahvé Savillón como vicepresidente y Beatriz Valle como secretaria. Calitz, Savillón y Valle fueron electos legisladores por voto popular cuando militaban en Libre, de cuyas filas fueron expulsados luego de traicionar su pacto de unidad. En ese acuerdo, la coalición que llevó Xiomara Castro a la victoria en las elecciones estableció que entregarían a Luis Redondo la presidencia del Congreso Nacional. Más información a esta hora de Tegucigalpa con nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci. Gilda. Muy buenas noches. Bueno, el conflicto y las complicaciones en el Congreso Nacional de Honduras siguen este día. Todavía no se encuentra solución a este problema que ha surgido en las últimas horas. Para mañana se ha convocado en el Congreso Nacional de la República por parte de la Junta Directiva del señor Luis Redondo. Mientras tanto, a esta hora de la noche aquí en Honduras ya hay algunas reuniones entre el señor Jorge Calitz y representantes de la bancada del señor Luis Redondo para buscar un acuerdo o una solución antes de que se llegue esta sesión en el Congreso Nacional de la República el día de mañana. Todavía en los bajos del Poder Legislativo hay muchas personas simpatizantes de Libertad y Refundación que han sido llamadas a bloquear el acceso para los diputados que acompañan al legislador Jorge Calitz y a su junta directiva. No hay una manifestación por parte de las autoridades del Partido Libre hasta esta hora. Sin embargo, se habla de que se estaría buscando una tercería para encontrar solución y que la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya pueda ser juramentada por el presidente del Congreso el próximo 27 de enero. Gilda, muchísimas gracias. Se confirma entonces un encuentro a esta hora entre representantes de ambas bancadas, de Jorge Calitz y de Luis Redondo, que son los presidentes de cada una de las mesas directivas provisionales. Vamos a entrar al análisis de esto, sobre todo de un asunto que ya les contábamos antes de la pausa, para analizar, para profundizar, y es sobre la gobernabilidad de la presidenta electa. El próximo 27 de enero, dentro de muy pocos días, asume como presidenta de la Nación. Para ello nos acompaña Eric Tejada, académico, escritor, columnista de opinión, nos acompaña de Tegucigalpa. Eric, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a usted. Eric, lo primero, lo último, se reúnen representantes de ambas mesas directivas, pero aquí hay un punto importante, se reúnen en la Embajada de Estados Unidos porque ha dicho Estados Unidos, o el gobierno a través de su embajada, que son los mediadores. Sí, correcto. O sea, tenemos que ver eso desde un punto de vista estructural, ¿no? El asalto al Congreso, digamos, o la traición de esta facción separatista de diputados de Libre, probablemente estuvo auspiciada o promovida algunas partes por la embajada, ¿no? En términos generales, se vería al Congreso Nacional como un poder del Estado para frenar y contener la agenda progresista de Xiomara Castro de Zelaya, ¿no? Entonces, la embajada clásicamente, históricamente en el país ha sido un agente mediador y de contención de los movimientos sociales y los movimientos populares, ¿no? Entonces, esta iniciativa, ante la gran legitimidad que tiene la presidenta por su arrolladora victoria en las urnas y el apoyo popular de la junta directiva que preside Luis Redondo, es probable que la embajada quiera rebajar las tensiones y proponga una tercera vía, ¿no? Sin embargo, desde Libertad y Refundación, los movimientos populares, movimientos sociales, hay una consigna de no aflojar y no aceptar que sea una tercera persona, sino que Luis Redondo, como estaba en el acuerdo bicentenario y como era lo que se esperaba que toda la bancada de Libre cumpliera, se erija mañana como el presidente del Congreso Nacional. ¿Qué significa una tercera vía, Eric?
Una tercera vía podría implicar una tercera persona que podría ser de Libre o del Partido Salvador Honduras, que recordemos entró en coalición con Libre en la fórmula de Xiomara Castro para que asuma la presidencia. O sea, que no sea ni Luis Redondo ni Jorge Cálix, ¿no? Que son los dos presidentes del Congreso que están en disputa y que, digamos, popularmente queda claro que no tiene el respaldo Jorge Cálix y los separatistas de Libre, que han sido catalogados de traidores, para impulsar su presidencia del Congreso, ¿no? Entonces, una tercería podría ser una vía desesperada de esta gente de sobrevivir políticamente y a la vez instalar un Congreso que, insisto, sirva como muro de contención para la agenda de Xiomara Castro, ¿no? Recordemos también que muchos diputados, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Liberal, son reelectos, ¿no? Entonces es gente que todavía viene del viejo régimen, vienen con los viejos vicios y algunos tienen acusaciones serias, tanto de corrupción como de narcotráfico, y probablemente pretendan utilizar el Congreso como una forma de escudo para evitar que se les procese legalmente, ¿no? Sobre todo recordemos que con respecto, por ejemplo, a la corrupción, hay una gran promesa de campaña, pero para eso se necesitan leyes, nuevas leyes y derogar otras. Ahora, Estados Unidos, Eric, jugando entonces a dos bandas, porque veíamos que durante estos días desde la embajada se pide que haya diálogo, que haya tranquilidad, que se mantenga la cordura, la democracia, etcétera, etcétera. Sí, claro. Digamos que Estados Unidos con la administración Biden ha jugado justamente un papel a dos canchas, ¿no? Por un lado, digamos que ante la opinión pública han mostrado su respaldo al gobierno de Xiomara Castro y su disposición a trabajar con ella, ¿no? Recordemos que, digamos, el principal punto de agenda para Estados Unidos en Honduras es el tema migratorio, ¿no? Entonces, una de las ideas de Estados Unidos parece ser que quieren limpiar un poco de corrupción o pretenden que existe un gobierno que combata la corrupción, pero que a su vez, digamos, se mantenga bajo las cotas geopolíticas que Estados Unidos pretende imponer, ¿no? Entonces, cuando Xiomara Castro se alza con el triunfo de forma contundente, la administración Biden, sobre todo a través de Kamala Harris, le brinda el apoyo, en teoría, y parece que conversó con ciertos actores a nivel interno, como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, para que el triunfo de Xiomara se revistiera de total legitimidad. Sin embargo, existe siempre la agenda oculta de Estados Unidos, que ya sabemos cómo opera a nivel de región, que pretende maniatar al gobierno progresista de la presidenta electa para que no se vaya muy a la izquierda, ¿no? Para que no se alinee con los movimientos progresistas del sur o con que establezca relaciones comerciales y diplomáticas con China, sino que se mantenga bajo su órbita, ¿no? Entonces, es una disyuntiva que en este momento vive el Departamento de Estado de Estados Unidos en qué hacer con Honduras en estos términos, ¿no? Si apoyan a los separatistas, es probable que se desate una crisis de proporciones mayores, ¿no? Y si apoyan a Redondo y a la coalición, es probable que pierdan control sobre la agenda que pretende impulsar la presidenta electa, que iría un poco más a la izquierda, ¿no? Entonces, sí, siempre... Eric, permíteme preguntarte algo, si en esta reunión, es una pregunta especulativa, pero además allí acudo a la historia para plantearla. Si en esta reunión, ya conociendo esto, además que bien nos recuerda de cómo se mueve Estados Unidos con respecto a Centroamérica, y en este caso específico a Honduras, si lo que se está proponiendo es entonces cambio de hecho en planes de gobernabilidad de Xiomara Castro. Yo creo que la idea sería de Estados Unidos proponer una nueva junta directiva que pueda de alguna manera contener algunos programas o algunas políticas que pretenda desarrollar la presidenta, pero a su vez tratar de darle cierta gobernabilidad al país, ¿no? Para ellos es importante en su agenda en el Triángulo Norte evitar que se formen caravanas
y éxodos masivos de gente, ¿no? Entonces, tienen que estar, digamos, lidiando entre esas dos cosas, entre permitir una agenda progresista, pero a su vez evitar que haya crisis política y que haya éxodo masivo de gente. Entonces yo creo que ellos estarían planteando una tercera vía teniendo en cuenta estos dos puntos. Hay otro asunto para preguntarte sobre ese intento de instalar la necesidad y además ahora que no está contemplado en el plan de campaña, no estaba contemplado en el plan programático de Xiomara Castro, Asamblea Nacional Constituyente. Quiero pedirle a la producción que ubique un titular de un medio de comunicación local donde están hablando de una figura que también es clave porque es parte de los empresarios. Y esto dice con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a verlo. A ver si lo tenemos, chiquillos. Es acerca de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí está. Dice Eduardo Facusé, es el peor momento para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Le pido a la producción que lo subamos allí. Dice la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a través de su presidente Eduardo Facusé, hizo un enérgico llamado a la clase política de Honduras para que se busque el diálogo y pidió recordar el mandato de los hondureños en las urnas el pasado 28 de noviembre en las elecciones generales. Él dice, nuestro llamado es a buscar el diálogo porque están poniendo a todo el país en problemas con la situación. Dijo además que es importante que la población comprenda que no se debe resolver esta crisis, es urgente que se realice el diálogo, que se busquen entendimientos. Dice él, nosotros no somos los indicados para indicar de qué manera se tiene que resolver, pero sí la resolución política. Se tienen que sentar y resolver esto. Dice también que es insostenible tener una junta directiva en el Congreso Nacional que no reúna los dos elementos fundamentales de una democracia, legalidad y legitimidad. Y sobre la Asamblea Nacional Constituyente, subimos un poco más. He platicado con bastantes sectores, dice el empresario, todos me aseguran que la Asamblea Nacional Constituyente no está bajo la mesa. El sector privado cree que no es oportuno hablar en este momento de ello, ha subrayado. Eric, y lo dicen representantes de los empresarios e industriales del país, ¿tu opinión? Sí, recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente fue una bandera que surgió después del golpe de Estado, ¿no? O sea, en la crisis política del 2009, del golpe de Estado, y que se da la formación a la resistencia y que los movimientos sociales y populares acuerpan la restitución del presidente Zelaya como consigna para derribar el golpe, surgió el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos recordemos que la constitución que tenemos actualmente es de 1980-82 y surgió en el contexto de Guerra Fría y de desaparecidos, ¿no? De hecho, fue impulsada con una agenda basada en la doctrina de seguridad nacional y de persecución a los movimientos populares en el Triángulo Norte, ¿no? Entonces, bajo ese contexto surgió esta constitución, ¿no? Ahora, en los últimos años, ciertos sectores que han sido de derecha y que conservadores y que tradicionalmente se habían opuesto a la constituyente, parece que están siendo más anuentes, ¿no? Entonces, lo que se teme desde los sectores populares es que sea una constituyente no originaria, que sea superficial y que sea cooptada por los sectores, por los poderes fácticos y sectores de poder en el país, ¿no? Entonces, es peligroso, como ustedes mencionan, que sectores tradicionalmente conservadores estén enarbolando esa bandera que había surgido como una bandera y como una estrategia de refundación del país, ¿no? De todos estos hechos estaremos pendientes porque hay varias alarmas encendidas en varios caminos, en momentos en que está a punto de asumir Xiomara Castro de Zelaya con esta votación histórica en la Nación. Eric, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes, un placer. Muy Saludos. buenas noches, gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticias con este programa especial acerca de Honduras y este momento que vive el país. Allí está la tercera arista. Desde el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, el país centroamericano padece de una persistente crisis política y social. Analizamos este complejo momento desde esa perspectiva en el Noticia. Al volver ya venimos.
Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la representación mapuche en la Convención Constitucional de Chile con otro notable invitado, Juan Painecura, orfebre y defensor de la lucha de los pueblos mapuches, directamente desde Chile, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Viernes, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable.
señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Honduras y la tercera arista, la crisis política actual en esta nación centroamericana tiene antecedentes que se remontan al año 2019, justo en el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya. De esto vamos a hablar de inmediato con nuestro invitado. Nos acompaña Osman López, profesor en Sociología en la Universidad Autónoma de Honduras, miembro del Comité por la Libre Expresión de Honduras, nos acompaña desde Tegucigalpa. Osman, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Osman, ¿cuánto de todo lo que estamos viendo hoy con estas dos mesas directivas, con estas dificultades, con respecto además al inicio del gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, tiene como antecedente el golpe de Estado de 2009? Bueno, es innegable e indiscutible que la crisis actual que se está viviendo en el Congreso pues es el resultado, ¿no?, de un proceso que se consolida con el golpe de Estado en el sentido de el control, digamos, de la institucionalidad del Estado de Derecho, y que los grupos que de una u otra manera tomaron partido, tomaron ventaja de este golpe de Estado, se resisten a ceder y al cambio expresado en las urnas por el pueblo hondureño por una salida democrática al proceso después de 12 años de golpe de Estado. En ese sentido, digamos que hemos tenido, digamos, un paso adelante importante respecto a la elección de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, pero que esta elección en el control, digamos, del Poder Ejecutivo no necesariamente implica el desmantelamiento de la estructura de poder generada a partir del golpe de Estado. Por eso estas tensiones que ahora se viven al interior del Congreso Nacional en el control del mismo. Y pues lamentablemente un proceso, digamos, que se teje en el marco de una división que se genera al interior del Partido Libertad y Refundación, que es el partido abanderado, ¿no?, a través también de esta alianza con el partido PSH de Honduras, que busca, digamos, una salida, digamos, democrática de esta crisis. Esperamos que en el transcurso de lo que queda la toma de posesión pueda haber, digamos, una salida dialogada de este proceso. Pero de fondo, efectivamente, siguen operando los intereses de los grupos de poder que se apertrecharon en las instituciones del Estado con el golpe de Estado. Eric, dice hoy algunos analistas que lo que está en juego es, en su conjunto, los distintos poderes del Estado, no solamente la gobernabilidad del Ejecutivo, sino enrumbar de nuevo el país hacia los caminos democráticos. Por ejemplo, para este año y el próximo se selecciona magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República. Hoy en día esos cargos son vistos como un asunto de partido, están en manos del Partido Nacional, del partido saliente de Juan Orlando Hernández. Exacto, es decir, esta estructura al interior de la Corte Suprema de Justicia y de los otros entes, digamos, administrativos del Estado en la parte, digamos, de justicia, siguen, digamos, intactos. Lo que tenemos en este momento es un acceso, digamos, a la formalidad
democrática en el marco de el haber logrado la presidencia de la República en el Ejecutivo. En parte, digamos, esto es importante porque por lo menos garantiza, digamos, un gobierno de corte democrático y que vendría a respetar, digamos, los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, si no se destraba al interior del Congreso Nacional, que es la institución clave para elegir los nuevos magistrados de la Corte, elegir también o nombrar al nuevo fiscal general de la República, las nuevas instancias, digamos, administrativas de justicia, en ese sentido, la estructura que soporta, digamos, los intereses generados y heredados del golpe de Estado, eso no se cambia. Y efectivamente no va a cambiar de la noche a la mañana. Este es un proceso que tendrá que ser gradual y lento, porque es una herencia prácticamente de 12 años de dictadura que hemos tenido. Y en ese sentido, pues, los intereses de fondo que están en juego, pues son fuertes. Hay una contradicción en ese sentido, ¿no? Y que efectivamente afectará la gobernabilidad por parte del gobierno de Xiomara Castro. Pero lamentablemente, digamos que en el marco de la elección a los cargos dentro del Parlamento, el voto no necesariamente favoreció, digamos, de forma contundente, como sí favoreció la elección de Xiomara, a los diputados. Y esa debilidad, digamos, esa falta de haber logrado los 65 diputados requeridos para poder tener un Congreso directamente en manos de la alianza sin necesidad de negociar con los dos partidos tradicionales, pues ahora pone en una situación complicada la gobernabilidad democrática del país. Muy complicada. Te pregunto ahora por fuerzas militares y por la policía, que fueron un factor clave en el golpe de Estado del año 2019. Fue un golpe militar prácticamente clásico, como lo conocemos del siglo XX en nuestra América Latina. ¿Cuál es la estructura y la posición, además, hoy en día, tanto de fuerzas militares como de la policía con respecto a esta situación y a Xiomara Castro de Celaya? Bueno, en términos formales, aparentemente pues hay una disposición de acatar, digamos, y someterse al mandato de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Pero esa es un poco la formalidad del proceso. Sabemos que al interior de estos cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, pues también operan fuertes intereses y muchas tensiones. En cierta forma, visto, digamos, hacia afuera, uno piensa que automáticamente ya hay una sujeción o una sumisión directamente a la presidenta, pero en la práctica esto pasa más bien por ir saneando o logrando, digamos, bajar un poco las tensiones que ahí se han generado. Y creo que obviamente en este proceso también hay que tener en cuenta pues la presión externa, ¿no? Yo creo que la presión externa para que las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad expresen, digamos, el acatar estas disposiciones de la nueva presidenta, pues han sido importantes en bajar un poco la tensión, pero son procesos que entre van a tardar en resolverse, ¿no? Entre ellas Estados Unidos también, porque veamos, ahora por ejemplo recordamos, ya fue parte del análisis, simplemente lo recuerdo de nuevo, Estados Unidos funge como mediador entre los representantes de las dos mesas directivas, pero también en 2009 Estados Unidos fue fundamental en el golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya. Eso también ha cambiado, por lo menos en teoría, digamos, en la retórica. Bueno, digamos que en cierta forma podríamos observar cambios, ¿no? Y estos cambios también están relacionados con los cambios que se han producido también al interior de los propios Estados Unidos, con el triunfo del presidente Biden y el nuevo gobierno, ¿no? En cierta forma también hay que tener en consideración los graves problemas por los que ha atravesado Honduras, en particular con el ascenso de los grupos criminales al control de las estructuras del Estado, todo el asunto relacionado con el tema del narcotráfico y todos estos escándalos que han salpicado al gobierno saliente, ¿no? Y en ese sentido, pues
creo que en este caso la posición de Estados Unidos en términos estratégicos, en términos geopolíticos, pues está más orientada a garantizar una estabilidad democrática en el país y por tanto pues habrá una presión, eso es innegable también. Osma, muchísimas gracias por el análisis, buenas noches. Buenas noches y mucho gusto. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado, será hasta mañana, un placer como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina vive ya un año con muchas expectativas, sobre todo en aquellos países donde gobiernos progresistas tienen desafíos enormes para paliar la crisis sanitaria y también, por supuesto, la crisis económica. Pero también hay expectativas en procesos electorales como el de Brasil y Colombia, que de ganar Lula y Petro, respectivamente, darían un nuevo vuelco al mapa geopolítico en nuestra región. Por supuesto que la presidencia de Gabriel Boric genera un sinnúmero de ilusiones y también se advierte ya el bloqueo político desde la derecha, pero sobre todo por cómo quedará la nueva constitución chilena.